Buenas tardes a todos ustedes, Dios les bendiga. ¿Sabe una cosa? Tome su asiento un momento, por favor. Quiero decirles que he buscado en los amigos, he buscado en el alcohol, he buscado en quedar bien con las personas, he buscado en quedar bien, esforzarme en mi trabajo, para mirar mi vida si verdaderamente hay algo que pudiera llenarla. Pero jamás encontré, ni en la última gota de alcohol que tenía, ni en el amigo más preciado que tengo, ni siquiera en los éxitos de mi trabajo, que a lo mejor no son muchos comparados con otros, ni siquiera en quedar bien con cada una de las personas, que eso casi trastorna mi vida. Jamás he encontrado algo que llene mi corazón como es el amor de Dios. No hay cosa más grande en todo el universo que aun cuando yo no puedo viajar en él, me doy cuenta que eso es precisamente para lo que está moldeado el corazón. La presencia del amor incondicional de Dios. Cada vez que nosotros cantamos algo como este canto que tuvimos de adoración al final, Dios me ama, estamos diciéndole a toda nuestra mente, a todo nuestro ser, a todo lo que somos, que Él es suficiente para poder seguir la vida. Quiero que cierre un momento sus ojos. Vea en su corazón el día de hoy de qué ha querido llenarlo para poder estar satisfecho. Yo quiero pedirle, Señor, en este momento, que usted bendiga a esta familia, a esta gran familia que usted ha reunido en este lugar. Quiero pedirle, mi Dios, que llene de amor, de su presencia, cada corazón que está puesto ante usted, Señor. Quiero pedirle, Padre, que usted aclare todas esas cosas que hay en los corazones que no nos dejan avanzar en usted. Yo quiero ponerme en sus manos el día de hoy, Señor. Quiero pedirle que no sea yo hablando. Quiero humillarme, Señor, y ser la más miserable de las partículas de este universo, para que usted pueda exaltarse, Señor, para que usted pueda glorificarse en este día. Háblenos, Padre. Necesitamos de su palabra, necesitamos de su amor, necesitamos de su poder. Espíritu Santo, muévete el día de hoy. Danos de ti, mi Dios. Hoy te brindamos, Señor, nuestro corazón y nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Les decía yo acerca de estas cosas que a veces buscamos en el mundo, y yo sé que ustedes han buscado. Fíjense, hace tiempo, cerca de los 12 años, 11 años más o menos en la secundaria, yo recuerdo que yo hacía cosas que no debería de alguna manera hacer un chico de esa edad. No teníamos el dinero suficiente para la secundaria. Mi padre no me la pudo dar. El día que le dije, papá, ya que ya estoy inscrito en la secundaria, me dijo, no, yo creo que no, vas a tener que estudiar, vas a tener que hacer otras cosas. Y la verdad sí dolía eso, sí duele bastante el no poder seguir estudiando cuando te gusta estudiar. Mis tías estaban en Esperanzas, Coahuila, que está cerca de Musquis, y había un tío que tenía en Estados Unidos y aún está todavía allá. Y él me manda a decir, ¿sabes qué? Mándalo para acá. Yo tengo un medio hermano ahí con ellas. Dijo, yo les voy a mandar para que paguen la secundaria. Y claro, es doloroso separarte de la familia, decir, bueno, vamos a ese rumbo y vamos a ver qué pasa. Y yo lo que quería era estudiar mi secundaria, no quería quedarme sin la secundaria. Yo recuerdo que cuando estábamos con mis tías, mi tía trabajaba, todas eran dos tías, trabajaban totalmente. Y nosotros nos quedábamos en la casa, mi hermano y yo, terminamos la secundaria, regresábamos y nos íbamos a desmontar algunas casas de personas que tenían dinero. Mirábamos, siempre andábamos checando, y ahora se me quedó esa costumbre de que cuando paso por casas digo, wow, esa necesita que le den una buena podada. Entonces siempre era nuestro detector diciendo, oye, necesitamos para unos cuadernillos, sí, no tenemos ya, mira, ya viste la casa de Julanito, hay que ir. Y llegábamos y desmontábamos esa casa, quitábamos toda la hierba, pero había ocasiones donde no crecía hierba y por más que le buscábamos no encontrábamos, y la que estaba así totalmente llena de hierba nos decían, no, hombre, vengan en un mes, hoy no tengo dinero para poderles pagar. Y así nos la pasábamos yo y mi hermano.
llegamos a un momento donde tuvimos que ir a la basura, donde tuvimos que recoger algo de valor para venderlo. Es triste cuando no tienes de dónde. Es triste cuando no hay comida y buscas y buscas. No sabe usted, ahí no había un basurero oficial. Todo alrededor de ese pueblo era un basurero. Teníamos que ir desde el basurero más chico hasta el basurero más grande. Recogíamos botes, metales, cables. Jamás recogíamos juguetes ni nada de eso, eso no nos traía dinero. Traíamos mi carretilla, la carretilla, yo y mi hermano íbamos. Así parece que vamos los hijos de Dios a veces, buscando en la basura de este mundo para poder satisfacer las necesidades más grandes que hay en el ser humano. Cristo murió en una cruz no para eso. Cristo murió en una cruz para que tú tengas vida y yo tenga vida y tengamos vida en abundancia. Pero está ahí la mesa ya puesta. Está la mesa ya puesta, pero nosotros somos personas que nos desviamos de lo que verdaderamente Cristo quiere. Tenemos que tener esa identidad como hijos de Dios. Los hijos de Dios no van al basurero de este mundo para recoger las migajas que Él te dé. Tenemos que estar bien firmes en lo que somos. No podemos decir que tal vez sea o no, tal vez no sea. Tú no eres un hijo de Dios por tus actos. Tú eres un hijo de Dios porque decidiste dejar que Cristo entrara en tu corazón. Él ya hizo todo. Tú tienes solamente que escucharlo, seguirlo, dejar que Él haga de tu vida para lo que fuiste creado. ¿Cuántos el día de hoy hemos hecho con nuestras propias fuerzas el seguir viviendo? Dios quiere darte esa identidad como hijo, pero quiere decirte que no estás totalmente acabado. No porque me ve predicando aquí al frente usted pueda decir, bueno, ya está totalmente preparado. Todavía hay un letrero en mi mente, en mi ser, que dice, ténganme paciencia, estoy aprendiendo todavía del Maestro. Todos somos imperfectos, pero no debemos de volver a la basura a recoger las migajas. El día de hoy quisiera hablarles acerca de una identidad que el Señor quiere que tengamos. La identidad de ser hechos hijos de Dios ya la tenemos una vez que recibimos a Cristo según su palabra en Juan capítulo 1 versículo 12. Dice que a todos los que le recibieron les dio la potestad, el derecho de ser hijos. Pero no nada más se queda en ser el hijo que se quedó ahí nada más sin crecer. Dios nos quiere que vayamos en un crecimiento continuo hasta el último día, hasta el último suspiro que tengamos. Hay una palabra que en su propia palabra hace un eco tremendo y es la palabra discípulo. Yo me puse y me di la tarea de buscar esta palabra en el diccionario. Dice que un discípulo es en general el aprendiz o alumno de un maestro. Usted y yo somos aprendices del maestro. Es la persona que como alumno o adherente sigue las enseñanzas de otra persona. Y no seguimos la enseñanza del pastor, no seguimos la enseñanza de, bueno, vamos a ver cómo los líderes de la iglesia llevan su vida para poder llevar una vida igual. Nosotros basamos toda nuestra enseñanza solamente en lo que hizo Cristo. Todo lo que usted lee aquí, palabra por palabra, todo señala a Jesucristo. No hay ninguna palabra que está escrita aquí que no señale a Jesús. Es por eso que Él es nuestro maestro. Entonces la identidad que Dios quiere que tú tengas firme el día de hoy es que tú y yo somos discípulos, si así lo nombramos. Pero tenemos que saber cuáles son las características de un discípulo. Tenemos que aprender y saber exactamente dónde estamos parados, cuál es nuestra posición en sí.
Tal vez tú nunca has sido un basurero. Yo he estado ahí. Huele feo. Te ensucias muy pronto. Cristo no quiere que tu vida espiritual esté en el basurero. Quiere que tú sepas dónde debes de estar y cuál es tu colocación. Si vamos a la Biblia, en Mateo capítulo 5, versículo 1, nos habla precisamente de discípulos. Dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Hace una referencia especial de estas personas, aquellas que estaban atentas a lo que el maestro decía. Marcos capítulo 2, versículo 15 dice: más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Lucas 5:30 dice: así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Y así podemos buscar más partes donde la Biblia habla precisamente de los discípulos de Jesús. El tema del día de hoy, discípulos de Cristo, es para que usted pueda tener la posición en la cual está actualmente. ¿Cómo es que un discípulo de Cristo puede seguirle? ¿Qué es un discípulo de Cristo? Aquel que está dispuesto a que su maestro le enseñe. No al pastor, sino su maestro. Entonces hay 3 decisiones que tiene que tomar un discípulo. Y de estas decisiones son las que nos llevan a crecer continuamente. La primera decisión nos habla que debemos decidir seguirlo. Hubo un momento en tu vida, y quizás algunos de los que están aquí es la primera vez que escuchan de Jesús, donde alguien habló acerca de este hombre, acerca de esta persona, acerca de este maestro, y te invitó a que tú le siguieras. No era la persona a la que te estaba hablando, era mismo Dios diciéndote: sígueme. En mí encontrarás eso que tal vez estabas en esa situación de necesidad. Dice: sígueme. Y es precisamente la primera decisión que tú tienes que tener. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cómo me doy cuenta de que verdaderamente he decidido seguir a Cristo? Miren lo que dice en Mateo capítulo 4, el versículo 18 en adelante. Dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Y es aquí donde hay un llamado. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. ¿Se dan cuenta que aquí no hubo: espérame, Señor, tengo una temporada buena para pesca, necesito terminar con mi temporada y yo te sigo después? No dijo: Señor, tengo tantos problemas en mi casa, déjame lo soluciono y te sigo. Tampoco dijeron: Señor, yo soy un pecador, deja y arreglo las cosas, déjame, me arreglo contigo, déjame hacer las cosas bien y te sigo. Simplemente ellos dejaron todo y le siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Esta es una de las cualidades que tiene alguien que ha tomado la primera decisión: seguirlo. En este momento ellos todavía no sabían de qué se trataba totalmente lo que era Jesús, pero ellos escucharon su voz y dijeron: yo quiero seguirlo. Tal vez sea la primera vez que escuches de Jesús en este día. Está atento a ese llamado que Dios te está haciendo. Mientras caminaba Jesús, en el Mateo capítulo 9, versículo 9, vio un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos.
Simplemente imagino esta escena y veo que Jesús mira a Mateo donde estaba cobrando esos impuestos y le dice: sígueme. Y con él fue un poco más claro: y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Así de claro y tan simple es tomar la primera decisión: seguir a Jesús. Hay otra cualidad de alguien que ha tomado esta primera decisión: soporta las críticas. El día que usted decidió seguir a Cristo, haga de cuenta que todo se volvió en su contra. Un día Jesús llegó a mi corazón y tocó mi corazón, y el primer momento fui con mi padre y le dije: papá, ¿sabes qué? Vengo a hablarte de Jesús. ¡Pum! Te me vas de aquí y no vuelvas. Yo soy esto y no me vengas con esas cosas. Haga de cuenta que flecharon el corazón tremendo. Hubo personas, mis amigos, que se empezaron a alejar y a criticarme. Yo decidí seguir a Cristo. Hay un versículo que a mí me encanta, o algunos versículos que me encantan, en la parte donde yo estuve en esta situación. Dice Juan capítulo 15, versículo 18 al 21. Si el mundo los odia, porque yo le decía: Señor, ¿cómo es posible que si te busco me estén criticando? ¿No debería de ser bueno? No. El Señor dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, y el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan que lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. ¿Dónde puedo ver que alguien ha decidido seguir a Cristo? Donde le están tupiendo, pero bonito, en sus críticas, su propia familia, sus amigos, y él está firme o ella está firme, diciendo: aún así, Señor, te sigo. Yo no sé cuántos de ustedes hayan perdido a sus amigos simplemente por el hecho de seguir a Cristo. Tal vez los perdieron todos, como Lino Ontiveros. Un día, cuando yo le digo a mi gran amigo del alma: sigo a Cristo, y hoy encontré a Cristo, él llega con 2 cervezas de esas grandísimas y me las pone encima. Dice: compadre, vamos a darle. Dije: pues dale tú solo, yo te voy a hablar de Cristo. En esa tarde se enojó tanto conmigo, jamás él me había maldecido. Se sale con su cerveza y a las 5 de la mañana escucho que hay un rechinido de un carro. Era mi compadre del alma. Me habla, me saca, andaba sumamente borracho y traía un cartón de cerveza, que exclusivamente me dijo así: ese cartón es para ti, y si no te lo tomas, te voy a golpear. Yo lo vi borracho, dije: no creo que me golpee tanto, pero bueno. Dije: compadre, dame las llaves del carro, te voy a llevar a tu casa. No, y me maldijo. A partir de ese momento, la relación se vino abajo. Yo he aprendido que esas cosas, al momento de seguir a Cristo, simplemente vienen del enemigo, porque Él nos quiere de vuelta en el basurero. Cuando veo que las personas toman esa primera decisión, cuando no les interesa qué críticas van a tener. En mi trabajo se hizo una revolución en contra de Lino Ontiveros. Antes era el favorito porque organizaba las pachangas. Quizás ahora ya no había nadie para organizarlas y por eso me criticaban, pero feo. Santiago, otra de las cualidades que tenemos aquellos que hemos decidido, hemos tomado esta primera decisión, es que soportamos las pruebas. Si yo les preguntara en este momento: cuando decidiste a Cristo, ¿todo fue de color de rosa? Yo les aseguro que ustedes decían: no, Lino. Inclusive algunos de ustedes se acaban de decir, dicen: estoy pasando por la peor etapa de mi vida. Prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. ¿Saben una cosa? Esa es otra de las cualidades
de los que han tomado esta primera decisión. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando escucho eso, la primera vez que estoy pasando por las pruebas, digo: Señor, muy bien. Como no está mi esposa, les voy a contar algo que sucedió en mi casa. Yo no sé por qué coincide que mi esposa da clases cuando está Lino predicando. La primera vez que yo decido por Cristo, al siguiente día me regalan una Biblia. Y yo todavía así como que, bueno, vámonos, me la pongo por acá y sigo adelante. Llego a mi casa y dice mi esposa: ¿qué es eso? Digo: es una Biblia. Ah, ok. ¿Te la encontraste o qué? No, me la regalaron. Ah, ok. Estamos hablando en esa etapa de divorcio, estamos en una etapa donde había separación o queríamos separarnos. Dije: no, voy a leerla. Y me metí a leer la Biblia, era una Biblia de estudio. Había muchas dudas en mi corazón y empecé a sacarlas. Yo no pude ir a un discipulado así a la primera, pero sin embargo Dios me estuvo hablando y estaba todos los días con la Biblia. Yo llegaba del trabajo y lo primero que hacía: bueno, ya llegué y, oye, ¿no vas a cenar? Espérame, voy para allá. Y estaba con la Biblia, me la comí. Llega una etapa de mi vida donde mi esposa me dice: ¿sabes qué? Te vas. Ya no eres borracho, pero preferiría, y esas palabras como resuenan, pero muy fuerte dentro de mi corazón, que siguieras de borracho a que estés todo el día metido en eso. Pero mira, es que Dios quiere que hagamos las cosas bien. No me importa lo que pienses, te vas. Cuando tú amas a alguien y te dice esas palabras, y cuando tú tratas de hacer bien las cosas, la verdad duele. Duele mucho, mucho más que si perdiera la América ahorita contra el Chivas. En serio, no se imagina. Pero duele tremendo. Sin embargo, Dios me hablaba cada vez, y esta palabra que les acabo de leer me dijo: hey, mantente firme. Yo tengo cosas buenas para ti. Yo creí esa palabra. La primera decisión de un discípulo es seguir a Cristo. Las cualidades es soportar la crítica, soportar las pruebas, verdaderamente dejar todo lo que el basurero te quiere dar. Esa es la primera parte, la primera decisión que tú tienes que tomar en tu vida. Pero lamentablemente muchos se quedan en esa situación. Lamentablemente no todos pueden seguir a la siguiente decisión que tienen que tomar. Muchos hoy vienen aquí a este lugar diciendo: sí, yo creo en Jesús, pero se quedaron en esa etapa de decisión de seguirlo. La palabra de Dios nos habla que había muchos que seguían a Cristo, pero lo seguían de lejos. Allá estaba Cristo haciendo milagros y estaba hablando y no escuchaban muy bien, pero decían: muy bien, yo aquí ando, Señor, aquí ando. Pero jamás se acercaron para recibir la bendición del Señor. Hoy tal parece que muchos de nosotros así estamos. Allá a lo lejos seguimos a Cristo. No queremos que la gente nos critique y nos diga que no vamos a la iglesia. Quizás a muchos los trajeron hoy de las orejas. Quizás a muchos los trajeron casi arrastrando. Decidieron seguir a Cristo, pero se están quedando en la primera etapa, seguirlo de lejos. La segunda etapa, que va muy amarrada con la primera, es tener que decidir a Cristo, tener que decidir aprender de Jesús. Y es ahí donde a veces nos atoramos tremendamente. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la Biblia por lo menos esta semana? No levante la mano y nada más póngase a pensar un poquito. ¿Cuántos de nosotros por lo menos en esta semana leímos unos 10 capítulos? Nos dimos a la tarea de ver qué quiere el Señor. Cuando se toma esta segunda decisión, decidir aprender de Cristo, los hijos de Dios tienen que ir a su palabra. No nada más alimentarse de esos domingos, porque si el predicador viene totalmente escaso en el pan, usted se va a ir con hambre toda la semana.
El Señor quiere darte en abundancia. Y mira cómo nos da libertad de que tengamos una Biblia en la casa. Lo que hay ocasiones donde el enemigo ha actuado de gran manera, que hay países donde ni siquiera puedes traer una Biblia. El Señor quiere que todos los días aprendas. Hoy te las hace de alguna forma fácil para que tú vayas a ella. El Señor quiere que aprendas totalmente, pero a través de su palabra. Hoy cuántos decimos, bueno, es que si predica Lino me quedo, si predica Gerardo me quedo. No es eso. Pablo le decía, yo no soy el que estoy haciendo las cosas. No es Apolo, no está el predicador. Es que yo nada más veo enlace y veo tal esto y ahí es donde me lleno. No, no es eso. Es llenarte del pan de primera mano. No es el distribuidor del pan el que trae la bendición. Es precisamente el pan el que te da la vida eterna. Y aprender de Cristo es la decisión que hay personas que no quieren tenerla. ¿Cómo sabemos que hemos decidido aprender de Cristo? Desde el momento que tú tienes hambre por leer la Biblia. Desde el momento que tú dices en tu casa, tengo mucho que hacer, pero hoy voy a leer un capítulo por lo menos. Desde el momento donde se te habla de un discipulado, para aprender la Biblia, dices, yo soy el primero que estoy ahí. Y créame que en este lugar yo me he quedado sorprendido de la grandeza de Dios. Cerca de más de 50 personas firmes, aprendiendo 16 lecciones de discipulado. En ninguna iglesia lo había visto, créalo. Y me voy a poner a investigar a ver dónde más puede serlo. No para vanagloriarnos como Centro Familiar La Vid, sino sabiendo que Dios está causando hambre en las personas para que tomen esta segunda decisión. En Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, versículos se utilizan para poder hacer las células. Dice de esta manera, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos de necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. ¿Verdad que no dice cada domingo? Cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a su comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Había un hambre tremendo de poder tener la enseñanza de lo que era Cristo. Yo le voy a decir una cosa, la otra vez he estado bastante tiempo en Facebook, le quiero confesar. Hice un porcentaje de cuánto hay de Jesús ahí y me dio el resultado .0001 nada más de Cristo. ¿Cuántos de nosotros le invertimos a Facebook el día de hoy? A Twitter. ¿Cuántos de nosotros le invertimos al WhatsApp? Me escuché como los cholos, WhatsApp, loco. ¿Cuántos de nosotros le hemos invertido a esa parte? Aquellos que toman la decisión, la segunda decisión más grande de los discípulos de Cristo es leer la palabra, memorizar la palabra. No para andarla presumiendo y diciendo, hey, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino para que pueda entrar a la mente y de la mente vaya al corazón y que en el corazón gobierne esa palabra. Porque no hay otra manera de poder avanzar con Cristo más que con la palabra de Dios, que es la que nos lleva y nos guía a la vida eterna. Si usted es de las personas que se alimenta más del basurero, sígale prendiendo el celular, sígale prendiendo el WhatsApp, sígale dejándole a sus hijos que se alimenten totalmente de esto y usted va a tener un resultado tremendo de que lo primero que va a aprender van a ser las frases de esas que salen en Facebook donde hoy mi vida es un desperdicio y usted las va a decir claramente y las va a estar metiendo en su mente y eso cae en su corazón.
Yo por lo regular ya casi no pongo nada ahí en el Facebook. De hecho, lo he dado de baja de mi celular. Tengo nada más el Messenger para si alguien me manda algo, ahí lo tengo. Me meto una vez al día ya, porque he decidido que eso no me coma lo que Cristo quiere. Juan capítulo 10, versículo 27-30 nos dice otra cualidad más de aquellos que hemos decidido aprender de Cristo. Dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de las manos del Padre. El Padre y yo somos uno somos. ¿De qué nos trata de hablar aquí Jesús? Dice que cada uno de las ovejas escuchamos a Jesús. Hoy está haciendo esa labor usted. Bueno, hay alguno que se está quedando dormido. No quiero decirle quién ni quiero voltear con ellos, porque van a decir: ay, ya me criticó. ¿Cuántas veces hemos venido a este lugar? Decimos: no, no estuvo bueno, estuvo bien aburrido. Lino se la pasa hablando de la América. Tenemos que escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. Si acá nos tiene Dios a nosotros, es para que nos preparemos para poder dar el pan que Él tiene para ustedes. Tenemos que escuchar al Señor todos los días de nuestra vida. Yo no sé si usted le quiera mandar, como muchos le mandan por Facebook: Señor, ayúdame porque tengo esto, yo quiero decirle y darle una mala noticia. El Señor no tiene Facebook. No ha llegado allá, porque no sirve eso. Pero sí hay el WhatsApp, que tenemos que comunicarnos y poderle pedir a una persona que sabe, decirle: oye, ¿qué puedo hacer para librar esto que tengo? O mandar un SOS diciendo: estoy en problemas, ayúdenme en oración. Para eso sí debe funcionar. Mis ovejas escuchan mi voz. Tenemos que saber si somos ovejas del Señor o somos cabras descarriadas. Las ovejas del Señor son las que son mansas, que al momento que hay un chiflido de su pastor, inmediatamente se encarrilan donde deben de ir. Las cabras del Señor, o ni siquiera tiene cabras, esas sabe dónde vendrían. Esas simplemente se van al monte, y tú puedes chiflar y puedes hacer un circo, y esas cabras jamás vienen a agarrar un monte. Yo recuerdo que mi padre me decía: hijo, yo cuidaba las chivas de allá del abuelo. ¿Y cómo le decías, papá? Mi papá nada más tenía un solo brazo. Dice: yo ya tenía mi forma de hacerlo. Dice: las chivas se iban, se descarriaban y yo chiflaba 3 veces. Pero cuando no me hacían caso, iba y la seguía, y eran tener que darle por lo menos 4 o 5 varazos. Tal parece que en el pueblo de Dios hoy en día hay cabras de este tipo, que el Señor les está hablando y no saben escuchar la voz de su Creador, y que cuando se descarrilan tienen que ir por ellas, tiene que ir el Señor a rescatarlas, pero ya después que pasaron por esos varazos. Oye, me está yendo muy mal. Sí, es que no escuchaste la voz de tu Creador. Escuchaste la voz de tu compañero que te dijo: no pasa nada, vamos a hacerlo. Otra de las cualidades es cuando nos habla Jesús y nos dice también que tenemos que aprender de Él. Es cuando nos ponemos en oración, aprendemos a orar y aprendemos a ayunar. Un día les he contado de ese hombre que llega ante Jesús y dice: oye, mi hijo tiene demonio, tus discípulos no pudieron sacarlo. Y el Señor les dijo al final, que hace todo el milagro, dice: esto es solamente con ayuno y oración. ¿Cuántos de nosotros batallamos en esa parte? ¿Cuántos de nosotros nos ponemos en ayuno y decimos: Señor, un ayuno de WhatsApp, ¿qué te parece? Yo estoy seguro que Jesús no decía eso. Jesús decía: deja que tu cuerpo se someta totalmente al Espíritu. Sin ayuno y oración tu vida no puede ser transformada.
Mateo capítulo 6, versículos 5 al 18, Jesús nos da una enseñanza bien clara. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, inclusive antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Sigue diciendo Jesús: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Esta enseñanza es tan dura que a veces no la hacemos. Hay ocasiones donde en la semana nos levantamos y no oramos. Yo puedo ver en una persona que sigue su oración, que tiene un momento de ayuno, tiene medio día de ayuno, un día de ayuno, 2 días a la semana, tomando esta segunda decisión de aprender de Jesús. Él ha escuchado lo que Jesús ha dicho y es ahí donde lo podemos ver. Nada más le doy algo, porque si le diera todas las pruebas de esto, no terminaríamos el día de hoy. Hechos capítulo 3:1 dice: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Después que Jesús ascendió al cielo, les deja la tarea, viene el día de Pentecostés, y aún así los discípulos iban y actuaban conforme a lo que habían aprendido. Es una de las enseñanzas más grandes que debemos de aprender de Jesús. Jesús nos enseña con práctica. Él terminaba de dar el mensaje y dice que se desaparecía en el monte y oraba al Señor. Él ayunaba para poder poner en marcha el gran proyecto. Esa es la segunda de las decisiones que debemos de tomar como discípulos. La tercera decisión y la última que debemos de tomar es: decidimos obedecer lo que hemos aprendido de Jesús. Es aquí una madurez que se lleva a cabo. Para aquellos que están en el discipulado, en el transcurso de todo este discipulado, hubo enseñanzas que jamás te hubieras imaginado. Imagínate que te enseñaron hasta cómo debes de hablarle al patrón. Estuvo buena esa, ¿no? No, yo no sabía que era así. Sí, así debe de ser. Te enseñaron quién eres, a dónde vas, qué es lo que Dios quiere de ti. Y no una imaginación de los pastores diciendo: ¿qué te parece si hacemos que sean de esta forma? No, es del proyecto de Dios en tu vida. Es así como se tiene que enseñar. Y la tercera decisión que tiene que tomar un discípulo es obedecer en todo a Jesús. Mire, para que usted le cause gran impacto esta palabra en su corazón, yo quiero que ponga mucha atención en esto especialmente.
Mateo capítulo 6, versículo 21 al 23 dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre el lecho de roca. Sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no las obedece es un necio, porque las personas que construyen su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esta casa, se derrumbará con gran estruendo. Hay muchas personas aquí que Dios les ha dado grandes dones. Hay personas que les ha dado grandes talentos, pero lamentablemente el enemigo les ha engañado diciendo: mira tus dones, glorifícate en ellos. Yo quiero decirte a ti directamente que no es por tus dones que entrarás al reino de los cielos, no es por tu talento que entrarás al reino de los cielos. Inclusive los dones y tu talento puede usarlos el enemigo para poderte hundir y estar fuera totalmente de lo que Dios quiere. Tú podrás ir al Señor y diciendo: Señor, yo hice milagros en tu nombre. Y aquí está claro que si no obedeciste la palabra de Dios, de nada sirvió todo eso. Señor, yo hablaba y predicaba de una manera grande, pero no obedeciste la palabra. El hacer todas estas cosas de nada sirve si tú no eres obediente a la palabra de Dios. Tal vez sea una palabra muy dura, pero no es una palabra de un pastor que está aquí al frente para decirles: hey, hagan las cosas bien. Es la palabra de un Jesucristo que murió en una cruz, que Él pagó todo lo necesario para que tú puedas entrar en obediencia. No es los hechos, sino de dónde nacen los hechos. Los hechos tienen que nacer de un corazón humillado ante Dios para poder estar en obediencia. En esta parte hay muy pocos discípulos. Hay discípulos que son de un 50% de esto. Hay otros que están en un 10%. Pero Dios no quiere mitades. El día que usted vea a un Cristo nada más con un brazo colgando ahí, que esté el brazo de Cristo, entonces sí, obedézcale nada más la mitad. Él fue totalmente a la cruz. Él dio todo por usted y por mí. El día que mire que no se derramó toda la sangre de Jesús por nuestros pecados, entonces ahí sí póngase a obedecerle la mitad. ¿Cómo más podemos ver que un discípulo toma esta decisión de obedecerle a Jesús? Hay grandes cambios radicales en su vida. Y no los cambios tienes que decirlos tú como hijo de Dios. Ya viste, ya cambié. Vas con tu esposa: ¿verdad que ya soy otro diferente? Sí, mi amor, pero eres peor que nunca, ¿verdad? Las personas tienen que ver un cambio en ti. Las personas tienen que decir: yo quiero de eso que tú estás probando. Y aquí en Centro Familiar de la Vid yo conozco bastantes personas que han hecho eso, que decidieron obedecer al Señor, y a través de su obediencia ellos han causado un impacto en su familia. Puedo ver a sus hijos aquí el día de los jóvenes diciendo: yo quiero eso que tiene mi padre, y me causa una gran responsabilidad de tener que dar ese pan necesario. Yo veo a las mujeres el día de las mujeres diciendo: yo quiero de eso que tiene mi esposo. Veo esposos diciendo: yo quiero eso que tiene mi esposa, porque han decidido obedecer al Señor y con eso causaron un gran impacto, cambios radicales en su vida. Radicales significa que si me fumaba un cigarro, hoy ya no me fumo nada. Cambios radicales en mi vida es que si antes mi boca hablaba a maldición abierta, hoy la boca del Señor me la para y dice: habla lo necesario. Cambios radicales en mi vida es: antes me iba con todas las cosas de este mundo, hoy es primero Dios, después Dios y al final Dios.
Es allí donde se ve un cambio de un discípulo que tiene una madurez. Estamos en ese caminar. Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Y había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Esto es mera coincidencia con lo que está sucediendo el día de hoy. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Estaba chaparro, igual que Lino. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera de sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó y miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre, Zaqueo, le dijo: baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: ¿por qué vas a la casa de Lino si es un borracho? ¿Por qué vas a la casa de Juan si es un adúltero? Así tal vez era lo que decían en ese momento. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. ¿Se dan cuenta cómo Zaqueo no dijo: a ver, déjame hacer un análisis de mis finanzas para ver si puedo hacer esto? Zaqueo lo que hizo es reconocer que él había fallado y que si Jesús estaba en su casa tenía que hacer un cambio radical en su vida. Tú tienes que hacer una evaluación el día de hoy. Si Jesús está en tu corazón, tienes que hacer esos cambios muy radicales en tu vida. Jesús le respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Esa es una segunda cualidad de alguien que ha tomado la tercera decisión. Ha decidido restaurar lo que ha hecho mal. Ha decidido caminar correctamente, conforme a lo que Dios quiere. ¿Usted cómo está en esta situación? Yo quiero decirle que su cuerpo no necesita el alcohol que usted cree. Su cuerpo no necesita el humo que usted cree que le tiene que dar. Te lo aseguro. Usted no tiene que buscar basura para satisfacer su vida. Otra de las cualidades que también tiene aquellos que han tomado esta tercera decisión es que hacen más discípulos. Mateo 28, 18, 20, la gran comisión se le nombra a esta parte de la Biblia. Jesús se le acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esa es una de las cualidades más hermosas que pueda existir. Es una cualidad que es una luz hacia los demás. ¿Cuántos el día de hoy trajiste como invitados a este lugar? ¿Cuántos el día de hoy tú le hablaste de Cristo? Más, ¿cuántos en esta semana? ¿Cuántos pudiste decirles: hey, Cristo te ama? ¿Sabes una cosa? Él está conmigo. ¿Cuántos? Es una cualidad hermosa que representa a los que han tomado esta tercera decisión. Y por último, otra cualidad hermosa y que es algo esencial para un discípulo es que cada día se hace semejante más a su maestro. Esa cualidad de la que a veces ni siquiera pensamos. Cada vez que vienen a mí y me dicen: Lino, ¿qué tengo que hacer en este momento? Yo los llevo a que se hagan una pregunta: ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y el día que tú puedes saber qué haría Jesús en tu lugar, ese día estás en esta posición. Filipenses 3, 7, 14, Pablo dice:
Antes creía que estas cosas eran valiosas, obedecer la palabra, la ley, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y considero basura a fin de ganar a Cristo, a llegar a ser uno con Él. Yo no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Yo te puedo preguntar el día de hoy, ¿cuál es el propósito de tu vida de Dios? Tú podrás decirme un hombre de éxitos, una mujer plena. Podrás decirme que a lo mejor Dios te va a dar un ministerio. Yo quiero decirte que el mayor propósito de Dios en esta vida es que seas semejante a su Hijo. Es el más grande de los propósitos de Dios para tu vida. Tenemos que ser luz para los demás. Primera carta de Juan, capítulo 2. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo no conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. Versículo 9. Si alguien afirma vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que los otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Es aquí donde está toda la verdad de ser discípulo de Cristo. Tú podrás decirme, me sé la Biblia. Tú podrás decirme, predico mejor que tú. Tú podrás decirme, obedezco a Dios. Pero si tus actos no son congruentes con esto, de nada sirve. Dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no os conozco. Hay tantos que siguen a Jesús el día de hoy. Tienes que preguntarte en cuál de las etapas estás para poderte ubicar y avanzar hacia adelante. Yo quiero decirte que cuando Jesús caminaba por este mundo había miles de personas que le seguían, miles. Pero lamentablemente quiero que veas una realidad en ello. Algunos, ya se los platiqué, le seguían de lejos, observaban nada más. Algunos otros también eran unos religiosos que solamente estaban evaluando lo que hacía Jesús. Tal vez en tu vida te has transformado en un religioso que solamente estás evaluando cómo están llevando las personas la vida con Cristo, que estás evaluando cómo está llevando Centro Familiar La Vid el caminar con Jesús. Quizás hoy te postras en una silla y decir, a ver, están haciendo mal esto, están haciendo mal aquello, y te has convertido en un fariseo. También estos iban ahí con Jesús. Tal vez también eres de los que quieren comer gratis. Hay tantos que iban con Jesús y porque Jesús multiplicaba la comida, ellos estaban ahí. Jamás quisieron aprender de Jesús. El día que Jesús se voltea y dice, atrás los que estén nada más por esto, inmediatamente casi se queda solo. Eran pocos los que estaban siguiéndole verdaderamente. Quizás tú vienes a este lugar diciendo, yo quiero comida.
pero no la física. Tienes que querer la comida espiritual. Hay otros que le siguen de lejos, y Pedro era uno de ellos. Cuando Jesús fue aprendido, dice que Pedro le negó 3 veces, y Pedro le seguía de lejos a Jesús. Él sentía mucha culpa. Él no se sentía digno de estar junto al Maestro. Quizás era un discípulo que ha tomado estas 3 decisiones, pero que en su momento has fallado al Señor, y hoy le sigues de lejos. No, ya no quiero más, ya no soy digno de estar ahí trabajando para Él. Y tal vez te hayas vuelto a pescar de nuevo como Pedro. Todos estos le seguían a Jesús. Todos estos iban tras Jesús. Aquí la pregunta más grande que te tengo que hacer el día de hoy es: ¿cómo le estás siguiendo tú el día de hoy? ¿Qué clase de discípulo eres? Yo quiero hacer un llamado en esta tarde. El primer llamado es para aquellos que han escuchado por primera vez de Jesús. El Maestro te llama. El Maestro te dice que vengas a Él. Toma esta primera decisión para que aprendas y obedezcas. El segundo llamado es para aquellos que se la han pasado light y no han aprendido la palabra de Dios. Son para aquellos que les cuesta trabajo leer la Biblia, que les cuesta trabajo aprender. Dios te está llamando para que aprendas y lleves esa palabra a otros que necesitan. El tercer llamado es para aquellos que saben, pero no han podido obedecer. Para todos hay un llamado el día de hoy. Yo no sé cómo sería tu vida sin Cristo, pero sí sé cómo sería tu vida con Cristo. Irías en tu caminar cantando algo como esto. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi voz cuando el alfarero quebrántame, transfórmame, muéveme a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. El primer llamado es para aquellos que deciden por primera vez seguir a Cristo. Póngase de pie. Y sabes que yo no había escuchado, pero hoy decido seguir a Cristo. El segundo llamado es para aquellos que aún no han decidido aprender más de Él. También estos pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie también aquellos que dicen: yo no he podido obedecerle al 100%, pero hoy quiero decidir obedecerle. Solamente es para los discípulos de Cristo. Esos llamados son precisamente para ti. Queremos ser como tú, Señor. Debería ser más y más el gritar de nuestro ser.
Pasen acá adelante para poder decirle al Señor: yo quiero de ti, Señor. Pasen aquí al frente, por favor, todos aquellos que decidan tener esa fuerza, tener ese poder de ser un discípulo más. Un discípulo que pueda soportar las críticas, un discípulo que pueda soportar las pruebas, un discípulo que esté dispuesto a pelear firmemente, un discípulo que verdaderamente quiera aprender del Maestro, un discípulo que pueda decir: Señor, aquí estoy, por algo me llamaste. Un discípulo que pueda llevar las buenas nuevas a otros más. Un discípulo que pueda soportar la fe en el Maestro. Un discípulo que no quiere pisotear la sangre de Jesús. Yo ayer les decía a los jóvenes: imagina que un día viene un bandido y te pone un arma, y al momento de disparar, tu padre se mete entre esa bala y salva tu vida. Tú ves a tu padre tirado en el suelo y ahí un charco de sangre. Yo estoy seguro que tú no bailarías sobre esa sangre. Yo estoy seguro que tú no pisotearías esa sangre que te dejó todavía vivir. Yo estoy seguro que tú no harías fiestas en esa sangre. Estoy seguro que esa sangre la respetarías por el resto de tu vida, porque es la única razón por la cual estás vivo. Yo quiero decirte que tú estás en ese preciso momento. Jesús murió por ti y derramó hasta la última sangre. Y cada vez que tú desobedeces a Cristo, tú estás pisoteando su sangre. Cada vez que tomas decisiones incorrectas, estás haciendo un baile en la sangre de Jesús. Y señores, ese peso es enorme. Ese peso no debe llevarlo un hijo de Dios. Yo quiero decirles que ya no coman más de la basura de este mundo. Díganle a Jesús: yo quiero, Señor, ser como tú. No por tus milagros, no por lo que tú has hecho en mi vida, sino por lo que hiciste en la cruz. Porque a través de esa cruz tú me has dado vida, y me has dado vida en abundancia. Y si tú no has aprendido esto, necesitas venir a aprender más. Necesitas ir a la palabra para aprender más de esto. Que el enemigo no te tenga todavía cegado, que el enemigo no te tenga en el basurero recogiendo las migajas. Si quieres levantar tus manos al cielo, si así lo deseas, dile: Señor, yo quiero de ti. Yo quiero que tomes el día de hoy mi vida. Oh Señor, cuánto tú nos has hablado el día de hoy, Señor. No queremos ser unos discípulos de nombre, Señor, sino unos discípulos de acciones. Señor, estamos aprendiendo de ti y hoy hemos aprendido, Padre, que debemos de seguirte. Oh Señor, cuántas veces me han criticado que me he hecho hacia atrás, Señor. Oh Señor, cuántas pruebas me has puesto que no he podido, Señor, a veces soportarlas. Dame esa fuerza, Señor, que necesito. Quiero ver tu gloria en mí. Quiero ver tu gloria en mi fe, Señor, hacia ti. Quiero ver tu gloria en mi familia. Quiero ver tu gloria, Señor, en todo lo que hago, Padre. En esta enfermedad que tengo, quiero ver tu gloria, mi Dios. Quiero que mi ser cante cada día. Que de tu gloria, en tu gloria yo estoy viendo que tú estás conmigo. Quiero ser más como tú, Señor. Señor, que mi cántico sea este por el resto de mi vida. Señor, que mi ser diga que de gloria en gloria quiere verte. Dámonos de ti, Señor. De gloria en gloria te veo. Llénanos, Señor. Cuanto más te conozco, Llénanos de tu poder y de tu gran amor. quiero saber más de ti. Señor, rompe todas las cadenas en este momento. Mi Dios, Rompe toda atadura de muerte, Padre. alfarero. En el nombre de Jesús se caen ahora los vicios. En el nombre de Jesús se caen las adicciones, Señor. Transfórmame. En el nombre de Jesús se restaura, Señor, ahora la familia. Que la familia completa es tu discípulo, Señor. Vamos, dile. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu.
Señor, en estos momentos nos ponemos delante de ti. Enciende esa luz en nosotros, Señor. Señor, que este lugar sea insuficiente para que vengan personas para ser tus discípulos. Transforma a cada uno de los que pasaron el día de hoy, Señor, en esa luz, Señor, que tú nos has llamado a ser, Padre. Señor, transfórmanos a tu forma de ser, Señor. Transforma el